el Señor les bendiga y el Señor les siga sosteniendo a cada uno de ustedes. Gloria a Dios, hermano. Si quiere pasar, hacemos aquí espacio y le doy el micrófono. Es todo suyo. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, ¿cómo están? Me imagino que bien bendecidos, ¿verdad? Bendecidos, ¿por qué? Porque estamos aquí en la presencia de nuestro Padre, de nuestro Señor. Y aparte, pues bendecidos y alegres, contentos, gozosos. ¿Por qué? Porque es el 20 aniversario de su congregación. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, pues doy las gracias a nuestro Padre eterno, Dios Todopoderoso, por permitirme estar aquí entre ustedes, desde ustedes. Gracias, Padre eterno y santo. También eso es en primer lugar. En segundo lugar, le doy las gracias al pastor Lauro por la invitación que me hizo para estar aquí con ustedes. Para mí es un gran privilegio estar entre ustedes. Padre eterno y santo, bendito eres, Dios Todopoderoso. Te pido que sea tu Santo Espíritu el que me guíe, hable por medio de mis labios, y que todo lo que salga de mis labios sea para bendición y exhortación. Gracias te damos, mi Señor Dios Todopoderoso, en el poderoso nombre del Señor y de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Bueno, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté sobre todos ustedes. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy va a ser el perdón. ¿Por qué el perdón? Pues porque todos necesitamos perdonar y todos necesitamos pedir perdón. A ver, ¿qué hace la mano a la persona que no necesite perdonar o que no necesite pedir perdón? Pues todos, ¿verdad? Todos necesitamos pedir perdón y perdonar. Bueno, pues nuestra base bíblica es Mateo 6:12. Nos dice la palabra de nuestro Señor, su bendita palabra. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces lo que nos enseña nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, pues Él nos enseñó a perdonar, ¿verdad? Él dijo que perdonáramos y Él dijo que iba a perdonar. Pero no solamente lo dijo, Él lo hizo, o sea, Él lo llevó a la acción. Porque muchas veces podemos decir muchas cosas, pero las palabras se las lleva el viento. Entonces no hay cómo llevar las cosas que hablamos a la acción. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Claro, no me la contestan ahorita, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Pues cualquiera de las dos cosas es difícil, ¿verdad? Porque para pedir perdón, ¿qué se necesita? Para pedir perdón necesitamos humildad, reconocer que hemos hecho algo mal. Y para perdonar, pues necesitamos un corazón perdonador, porque muchas veces decimos, esta persona me hizo tanto daño y ahora viene y me pide perdón, quiere que lo perdone, ¿por qué? Entonces, como les digo, pues es difícil tanto pedir perdón como perdonar. Por ejemplo, cuando nosotros ofendemos a alguien y nosotros nos damos cuenta, vamos y pedimos perdón. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos que nos perdonen inmediatamente, ¿verdad? Pero la otra persona pues, no está muchas veces dispuesta a perdonar a la primera. Y muchas veces, por ejemplo, cuando nos hiere una persona, depende de la persona que sea, pues vamos a sentir más dolor o menos dolor. Cuando nos hiere una persona que es muy allegada a nosotros o que es familiar, es cuando nos duele más la herida que nos hizo. Y como les decía, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar. Cuando Él nos enseñó a perdonar, como les digo, no solamente lo dijo, sino que también lo hizo. Y sabemos que
nadie sufrió más que nuestro Señor Jesucristo. Muchos pensamos cuando nos ofenden o nos hacen algo, decimos, me han hecho mucho daño, no voy a perdonar. A mí me hicieron esto, me hicieron lo otro, me han hecho mucho daño. Pero si nos ponemos a pensar en cuánto le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, pues la verdad, todas las ofensas, todo lo que nos hagan, pues no es nada. Muchos han visto conocen la historia de nuestro Señor Jesucristo. Conocen la historia de nuestro Señor Jesucristo, inclusive nos han mostrado la pasión de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de cómo lo azotaron, cómo lo escupieron, cómo le arrancaron la barba? Sabemos que los látigos de ese tiempo eran añadidos en la punta con pedazos de hueso, eran añadidos con pedazos de acero. Entonces cada golpe que le daban, le rasgaban la piel, le arrancaban pedazos de piel. Y sabemos cómo lo trataron. Lo trataron, ahora sí que lo peor. Lo querían prácticamente deshacer. ¿Por qué? Porque había mucho odio en contra de él. ¿Por qué? Porque él trajo la verdad. ¿Sí? Entonces, como vemos, lo abofetearon, le arrancaron la barba, se burlaron de él. ¿Y qué hizo él? Él hizo, y aparte le pusieron una corona de espinas. ¿Se imaginan la corona de espinas ahí? Con unas espinas, pues, bastante grandes y puntiagudas, se la pusieron en su cabeza y todas las heridas que le hicieron. Entonces, él sufrió mucho. Nadie ha sufrido como él sufrió ahí en la cruz. Aparte de la corona de espinas, vemos su crucifixión, vemos que le enterraron los clavos en sus manos, en sus pies. Entonces, ¿y qué hizo nuestro Señor? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador? Sabemos que Él murió en la cruz por todos nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué hizo ahí en la cruz después de que lo habían maltratado tanto? Después de que había sufrido tanto. ¿Qué fue lo que hizo ahí en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde ahí nos dio el perdón a todos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos dijo, perdona a los judíos. Él nos dijo, perdona a los griegos. Él tampoco dijo, perdona a los romanos. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está dando el perdón a todos, a todo el mundo. Y a nosotros, pues, cuando nos hacen algo, nos cuesta perdonar. Podemos decir que el perdón en nosotros nos lleva un proceso. No tan fácil perdonamos, no tan fácil nos piden perdón y, sí, te perdono. Entonces, la única manera que nosotros podemos librarnos del mayor dolor que nos puede causar una ofensa, es el perdón. Debemos perdonar. Hay personas que tienen enfermedades físicas, pero en realidad la base de la enfermedad es mental, es emocional. Gente que se enferma por culpa de remordimientos, por enojo, por ira. Y eso, pues, nos va a traer enfermedades físicas y espirituales. Y vemos que, por ejemplo, hay personas que están muy enfermas. Y esas personas, hay muchas personas que nunca se van a sanar de las enfermedades físicas, a menos que restauren el problema interno, a menos que primero no perdonen, a menos que primero no se liberen de la culpa, a menos que no restauren esa herida que cada día se está haciendo más y más grande. ¿Y cómo se va a hacer esa herida? ¿Cómo se va a cerrar?
¿Cómo se va a cicatrizar? Pues con el perdón. Debemos perdonar para que sangre esa herida. Muchas veces vamos con alguien y le decimos que nos perdone. ¿Y qué nos dice la persona a la que le pedimos perdón? O nosotros mismos, ¿qué decimos? Ah, no, te perdono, pero no olvido. Entonces, ¿es un verdadero perdón? Pues no, la verdad que sí, hay personas que sí perdonan, pero que no olvidan. El único que puede perdonar y olvidar todo es nuestro Señor, nuestro Dios. Y por ejemplo lo vemos en Miqueas, en la palabra de Dios, en Miqueas 7:19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Él volverá, Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él es el único que perdona y olvida todo. Agarra nuestros pecados y los avienta al fondo del mar. Entonces, como vemos, Él es el único que perdona y olvida. Nosotros, pues la verdad, podemos decir que perdono y olvido, pero no es cierto. Nosotros no estamos capacitados para perdonar y olvidar. Y siempre lo vamos a decir, te perdono, pero no olvido. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia en perdonar de todo corazón? En que aunque recordemos la ofensa, pues ya no nos va a hacer daño, no nos va a causar ningún daño, no vamos a tener ningún recuerdo malo. Sí lo vamos a recordar que nos ofendieron, pero ya no vamos a tener ningún problema y no vamos a sentir esa herida. Aquí en la tierra todos somos imperfectos. No hay una persona que no ofenda y todos lo sabemos. Todos ofendemos y todos necesitamos el perdón. Y una de las cosas que realmente perjudica nuestra salud mental, emocional, nuestra salud espiritual y física es cuando nosotros pues, no perdonamos. Y nos empezamos a profundizar en nuestro dolor. Entonces, cuando una ofensa se guarda mucho en el corazón, se empieza a volver en dolor, luego ese dolor se vuelve rencor y ese rencor se va a convertir en odio. Y el resultado de ese odio se va a convertir en una enfermedad, en una enfermedad tanto física como espiritual. Y eso es por falta de perdón, porque no queremos perdonar. Sabemos que es muy difícil perdonar y también es muy difícil aceptar el perdón. Ya, por ejemplo, ustedes deben saber la historia de la serpiente y el cerrote, ¿verdad? ¿Cuántos conocen esa historia de la serpiente y el cerrote? Bueno, es un taller de carpintería en la cual se mete una serpiente. Y ahí va la serpiente. Sabemos que la serpiente es símbolo de maldad, de rencor, de odio. Entonces va la serpiente y pasa junto al cerrote. Pasa junto al cerrote y se rasga la piel. ¿Qué creen que hace la serpiente? Se voltea y con todo el odio muerde el cerrote. ¿Qué le pasa? Pues sangra el hocico, ¿verdad? Entonces, pues todavía agarra más odio contra el cerrote. Agarra, lo envuelve al cerrote y lo aprieta con todas sus fuerzas. ¿Ustedes creen que pasó? Se partió en pedacitos la serpiente, ¿verdad? Entonces, así es lo que nos pasa. Así nos pasa a nosotros si no perdonamos, si guardamos ese odio, ese rencor. Entonces, nosotros odiamos a la persona y pensamos que con ese odio, pues le vamos a hacer daño. Entonces, pues eso no es cierto. Ese odio, ese rencor se va a convertir en un arma en contra de nosotros. Eso es lo que nos va a causar enfermedades físicas, cáncer,
diabetes, en sí todas las enfermedades. Hay enfermedades que son naturales, pero hay enfermedades que son espirituales, y esas espirituales son las que se causan por falta de perdón. Entonces, como vemos, pues aquí tenemos un gran ejemplo de que debemos de perdonar. ¿Para qué? Para no causarnos daño, ¿verdad? Como la serpiente. Entonces, ese sentimiento de odio y de venganza contra alguien por una causa, si no es tratada, si no es restaurada, si no existe el perdón, va a perjudicar todas las áreas de nuestra vida. Y como vemos, pues el perdonar a la persona no va a ser un favor que le vamos a hacer a la otra persona, sino es un favor que nosotros nos vamos a hacer, ¿verdad? Nosotros mismos nos vamos a hacer ese favor de perdonar a otra persona. ¿Para qué? Para evitarnos que no haya odio, que no haya rencor contra la otra persona. ¿Cómo es el perdón en la Biblia? Nosotros debemos comprender por qué necesito perdonar a otro, porque nosotros necesitamos perdonar y dar el perdón primero. Por eso la Biblia nos revela cuál es nuestra condición, nuestra situación humana. Lo tenemos en Romanos 3:10, que nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Romanos 3:23 nos dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como vemos, el pecado nos convierte en estar lejos y hacernos enemigos de Dios. Y eso nos convierte en estar condenados ¿a qué? A muerte. Si pecamos, estamos condenados a muerte. Desde que nacemos estamos condenados a morir hasta que Jesucristo aparece trayendo la esperanza de vida. Él es el que nos trae la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque Él vino a limpiarnos de todos nuestros pecados. David hizo esta oración después de haber pecado en contra de Dios. Sabemos que David pecó en contra de Dios. Todos han pecado en contra de Dios y todos en la actualidad hemos pecado en contra de Dios. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, aquí declara David su pecado, lo confiesa y reconoce su condición. En el primer versículo, pues vemos que dice, dichoso aquel cuyo pecado le ha sido perdonado. Pasa de la culpa a la paz. Pasa de ser un enemigo de Dios a un amigo de Dios. En el segundo versículo, pues nos dice, y vemos que todo aquel que confiesa su pecado siempre va a recibir el perdón divino. ¿Cuántos sabemos que Dios es grande en misericordia? Él tiene misericordia de nosotros, y cualquiera que peque, por eso vino nuestro Señor Jesucristo a limpiarnos, y cualquiera que peque se acerca a Dios arrepentido, y Él es grande en misericordia y Él nos va a perdonar. Perdonar en sí es desatarme de ese sentimiento que me une de una manera negativa a otra persona, porque en sí el perdón es un don o un regalo que Dios nos da. Y sabemos que el perdonar o pedir perdón, pues es una decisión que solamente nosotros podemos tomar. Y para solucionar
El arrepentimiento es un sentimiento que causa dolor por la falta que yo cometí. Y para solucionar ese dolor, confieso ese pecado ante Dios. Y cuando hay arrepentimiento en mi corazón, entonces puedo recibir el perdón de Dios. La palabra de Dios en Salmo 134 nos dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Y cuántos sabemos que nuestro Señor Jesucristo sanó a enfermos? Pero antes de sanar a los enfermos, ¿qué era lo que hacía? Jesucristo daba la sanidad física, pero primero los sanaba por dentro. Él primero los sanaba por dentro. Jesucristo comienza la sanación de adentro hacia afuera. Cada vez que sanaba a alguien, les decía: tus pecados te son perdonados. Primero los sanaba por dentro. Y eso nos da a entender que había personas que tenían enfermedades físicas por un problema espiritual. En la palabra de Dios, en Marcos 2:5, nos dice la palabra de Dios: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Están ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaron en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué le dice nuestro Señor? Dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, aquí, como vemos, Él sanaba por dentro y luego ya lo sanaba por fuera, ¿sí? Y también, por ejemplo, en la Biblia nos habla de dos dimensiones de perdón. La primera dimensión es con Dios. Yo necesito pedir perdón a Dios. Yo necesito el perdón de Dios cuando uno acepta el perdón de Dios, ya no tiene uno nada que culparse. Porque si Dios me perdonó, pues ¿quién soy yo para no perdonarme, verdad? Entonces, primeramente, la primera dimensión es pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios lo ofendemos. Entonces, si ofendemos a Dios, tenemos que pedirle perdón a Dios. Y él sabemos que Él es grande en misericordia y en amor. Y Él nos va a perdonar. Entonces, aquí los escribas le decía que blasfemias decía. ¿Por qué? ¿Qué es una blasfemia? Blasfemia es ponerse en lugar de Dios, y como nuestro Señor Jesucristo se ponía en lugar de Dios, por eso le decían que blasfemias decía, ¿verdad? Pero pues sabemos que, pues que Él es Dios. Él es Dios el que estaba aquí en la tierra. Entonces, ¿y a quién podemos confesar nuestros pecados? Sabemos que debemos confesar nuestros pecados a Dios. Ahora una pregunta: ¿le podemos pedir perdón a un siervo de Dios? ¿A un sacerdote? ¿A un yo digo perdón a Dios, pero por medio de un sacerdote, por medio de un siervo de Dios? ¿Le podemos pedir perdón? Pues no, ¿verdad? No. Tenemos que pedirle perdón a nuestro Señor, porque pues ahí nos muestra nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6. ¿Qué nos dice la palabra en Juan 14:6? Él les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es el único que nos va a dar ese perdón en frente de Dios. Y en Hebreos 4:16 nos dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y si alguien ha pecado, abogado tenemos. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso también lo tenemos en la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. A Jesucristo, hombre. Amén. A Él sea toda la gloria. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y sabemos que el perdón de Dios es completo. Él nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, somos justificados y ese es el verdadero amor de Dios. También tenemos otra pequeña historia, la historia de ya vimos que si no perdonamos, nos va a pasar lo que a la serpiente, ¿verdad? También hay otra historia que es del ganso y la abuelita. También es una historia pues, ya bastante conocida y muy viejita. Bueno, la historia del ganso y la abuelita, por ejemplo, 2 nietos vivían con una abuelita. Y ahí va el nieto con su bicicleta y la abuelita tenía un ganso, que era su adoración. Era su adoración el ganso. Entonces pasa el niño y atropella al ganso y lo mata. Entonces se espanta el niño y dice, ¿y ahora qué le digo a mi abuelita? Pues es su mascota preferida. Pues agarra su hoyo en el jardín y entierra al pasto y lo cubre. Pero ahí estaba la hermanita. Entonces, ya se fueron a comer y todo. Y dice la abuelita, ¿quién va a lavar los platos? Y ahí va la niña, luego. Mi hermanito quiere lavar los platos. Yo, ¿por qué yo no quiero lavar los platos? Acuérdate del pato. No, sí, ahorita yo quiero lavar los platos. Ahí va, lava los platos, ¿no? Entonces, también van, viven en la orilla del pueblo. Van al centro del pueblo. Y dice, voy al centro del pueblo. ¿Quién me acompaña? Acompáñame tú, le dice el niño. Y dice, la niña dice, no, él no te quiere acompañar. Pero yo sí te quiero acompañar, yo voy contigo. Sí, yo sí la quiero acompañar. Acuérdate del pato. No, está bien, abuelita, yo me quedo aquí en la casa y que vaya mi hermanita contigo. Y así tenía la hermanita al hermano. Entonces, tanto y tanto que pues el niño se cansó y dice, bueno, pues le voy a confesar a mi abuelita. Que fue lo que hice, se dejó con la abuelita. Abuelita, yo te quiero platicar algo que me pasó. Ay, hijo, yo te perdoné, ya te perdoné. Cuando mataste el pato, yo te estaba viendo. Entonces, pues, y la abuelita, ¿cómo actuó? La abuelita actuó como nuestro Señor actúa con nosotros. Él ve todo, y si nos acercamos y le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Sabemos que Él es justo y es grande en amor y misericordia. Entonces, así es nuestro Señor, así nos perdona Él. Entonces, y ahora la segunda dimensión es una dimensión horizontal, el pedir perdón en forma horizontal. Por ejemplo, en San Juan 20:23 dice, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos y a quienes los retuvieres les serán retenidos. Y Efesios 4:32 nos dice la palabra de Dios, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Entonces, ¿aquí qué significa? Que los pecados que yo cometo en contra de Dios, pues le tengo que pedir perdón
a Dios. Pero si yo ofendo a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mi esposo, a mi amigo, a mi papá, a mi mamá, pues a ellos son a los que les debo de pedir perdón, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, si yo no perdono, ¿cómo se va a convertir ese perdón? Pues se va a convertir en un cáncer, ¿verdad? Un cáncer del alma. Y si no pido perdón, pues y si me piden perdón, yo debo perdonar por mi propia salud. Nuestro Señor Jesucristo nos da una bella ilustración en la historia de los dos deudores. Bueno, yo sé que todos ustedes conocen la historia de los dos deudores, ¿verdad? Y vamos a leerlos para que nos quede más claro este perdón. Por ejemplo, esta palabra la tenemos en Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándole, se le suplicó, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. El Señor de aquel siervo, motivado a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios nada más. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrando en sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. O sea, como vemos aquí, él hizo lo contrario de la misericordia que habían tenido con él, ¿verdad? De él tuvieron misericordia y le perdonaron la deuda, y mucho. Y él no quería perdonar, pues nada más 100 denarios que le estaban debiendo. Pero sus consiervos lo vieron, y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que perdoné porque me rogaste, ¿no debías de hacer tú también lo mismo, tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En la palabra de Dios en Hechos 3:19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí en Mateo 5:23 nos exhorta el Señor, ¿verdad? Por tanto, si traes tu ofensa, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, con tu esposa, con tu esposo,
con tu hijo, reconcíliate con ellos, reconcíliate con todos, porque a todos debemos perdonar y todos debemos pedir perdón. Y entonces ven y presenta tu ofrenda en el altar. Entonces, yo les exhorto, hermanos, si alguien de aquí tiene alguna cosa en contra de su hermano, si tiene que pedirle perdón, vaya y los exhorta a que le pida perdón a su hermano. ¿Para qué? Para que nuestro Señor los perdone. Si ustedes no perdonan a su hermano, nuestro Señor no los va a perdonar. Entonces ustedes dirán, o cada uno dirá, yo, Señor, yo fui cada 8 días a la congregación. Señor, yo hice la oración de fe. Pero si nosotros no perdonamos, al que nos ha ofendido, no entraremos al reino de Dios. Entonces, ese es el mensaje de hoy. ¿Quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres ser perdonado? Primero perdona a tu hermano. Amén. Amén. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí para dar tu palabra, para exhortación, porque así como tú, Señor, eres grande misericordia y tú nos enseñaste a perdonar también. Si quieres que perdonemos, si no, no seremos perdonados. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias te damos, mi Señor y Rey Yeshua HaMashiach, en tu santo nombre. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, un mensaje de poder, ciertamente, y totalmente evangelístico. Me acordé mucho de la historia que contó el hermano, de la hermana chantajista. Fíjense que a mí me pasó, me vio mi hermano fumando en la prepa, y entonces igual estábamos comiendo con mi mamá, y le dije a mi mamá, pues voy a ir a una fiesta, y me dijo José Antonio, no vas a ir. Y entonces dije yo, chis, y entonces mi mamá preguntó, ¿por qué no va a ir? No, pues rápido, yo no me dejo chantajear. Le dije, no, mamá, pues es que me vio fumando, pues se me antojó el cigarro, lo quise probar. No es cierto, fumaba desde los 14 como chacuaco, pero mi hermano nunca me había visto. Y dije, no me voy a dejar chantajear. Así que ni modo, confesé mi pecado. Y mi mamá dijo, bueno, pues vas a la fiesta, no fumes, ¿no? Sí, no fumo, no, fumaba como chacuaco. Entonces, gloria a Dios por ese mensaje. Qué bendición. No se vayan, terminamos la transmisión, pero en unos 15 o 20 minutos comenzamos con otro predicación poderosa. El Señor les bendiga a los que nos están viendo en casa. El Señor esté poniendo verdadero perdón en sus corazones en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén.